¿Cuáles son los no cuando un niño no quiere comer? Primero, no sentarlo a comer solo, que ya lo hablamos, ¿ok? Porque él se incentiva con lo que vaya a comer el resto de la familia. Segundo, no obligar, no hay que obligar. Es como si yo invite a María a comer y María, bueno, María, vamos a almorzar. Y María, ay, no se come casi nada. Y María, cómete todo. Ay, doctora, no quiero más, ya estoy llena. No, te lo vas a comer todo. Abre la boca. A ver, de ahí no te me paras, no nos vamos a este restaurante hasta que tú no te comas todo, María. Abre la boca. ¿Eso es respetuoso para María? María se debe estar riendo. Pues no es respetuoso para María, no es respetuoso para ningún adulto, ni menos para un niño que está aprendiendo, está en un periodo donde se está desarrollando, está conociendo, está interactuando con su medio que le rodea. Entonces, no obligar al niño a comer. El niño debe comer según su mecanismo de hambre y saciedad. Él come hasta donde él se sienta lleno. Doctora, pero es que apenas probó un bocadito o apenas pegó un mordisco. Con eso se llenó. Tienes que respetar ese mecanismo de hambre-saciedad, uno de los principios de la alimentación perceptiva publicado por la Organización Mundial de la Salud. Lo tercero, importantísimo, no chantajear. No es que, bueno, mira, Pablito, si tú no te comes todo, o mejor dicho, si te comes todo, yo te llevo al parque. Si te comes todo, yo te compro el juguete que viste que te encantó. No, el niño tiene que comer porque es una necesidad fisiológica, porque él siente hambre y quiere comer, pero no porque necesita lograr conseguir ese objetivo que tú le estás planteando. Por otro lado, no utilizar la comida como como premio, o como castigo. ¿Por qué? Porque hay que utilizar la comida como premio, como te lo comes todo, te doy un helado. No, igual el niño va a comer porque quiere conseguir ese objetivo. Más adelante, si se hace esto, vamos a tener adultos con trastornos de la alimentación. ¿Ok? Lo que es anorexia, bulimia, en fin, ¿ya? Importante que no se le abarrote al niño de alimentos superfluos. Llamamos alimentos superfluos bollería, golosinas, galletas procesadas, cereales detrinados que son de cajita, bebidas achocolatadas, azúcares. Y pasa mucho en la consulta que la mamá dice, es que yo no le doy azúcar, pero cuando tú le haces, o mejor digo, yo le hago como pediatra el recordatorio 24 horas, el niño consume lácteos en exceso, toma 1 litro de leche al día, doctora, porque la mamá piensa que la leche es súper nutritiva y debe comer full 1 litro de leche al día, toma full bebidas achocolatadas, se le dan galletas, se le da yogur, 2, 3 raciones de yogur, no quiere comer en el almuerzo, entonces me da cosa y yo le doy un yogur, le doy una galleta, le preparo un cereal dextrinado, que ya ustedes saben cuáles son, yo no tengo por qué decir nombres comerciales. Entonces el niño, ¿qué pasa? Se llena de alimentos hipercalóricos que le sacian el hambre, le sacian el apetito, y cuando tú le quieras colocar un plato de comida real, no se lo va a comer con toda la razón del mundo porque lo has llenado durante todo el día con alimentos totalmente superfluos. Igual aquí entran los jugos. A veces las mamás creen que los jugos naturales son súper nutritivos. Pues no. La actualización de la Academia Americana de Pediatría en el 2017 y EFGAN OMS es que los jugos, así sean naturales, hay que saberlos racionar a partir del año. Es decir, antes del año a los niños no se les pueden dar jugos o no se recomiendan. A partir del año no necesitan, digamos que si tú le vas a dar jugos son raciones muy, muy específicas, entre 1 y 6 años, 4 onzas apenas. Entonces si tú llenas al niño con jugos, no toma agua, sino que sacia su sed con jugo, el niño se te va a llenar. Entonces, además de que no va a querer comer, va a venir otros problemas más adelante, aumento de colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre, obesidad, dolor abdominal, estreñimiento, falta de desarrollo. Otros no, y seguimos con los no. Es importante que no se manipule a la hora de comer, que no se haga el show del cinturón y el cinturón en la mesa. De aquí no te levantas, porque si no te voy a pegar. No, el niño no puede estar sometido a una acoso, a una violencia para que coma. ¿Por qué? Él tiene que disfrutar el momento de la comida. Y lo otro importantísimo es no estar exigiendo cantidades, porque en realidad el niño tiene que comer según la demanda.